¿Qué estarías dispuesto a perdonar para salvar la vida de tu hijo? Yo solía decir que hay cosas imperdonables, que el odio, cuando es justo, es un fuego que te mantiene en pie. Pero hoy, ese fuego amenaza con consumir lo único que me queda. Mi hijo, Joaquín, se está muriendo. Sus riñones están fallando y el tiempo se agotó. Después de meses de rezar por un milagro, el hospital llamó. Hay un donante compatible, un donante vivo que está dispuesto a entrar a quirófano mañana mismo. Pero ese hombre es Marcos, el hombre que hace 10 años, en una noche de alcohol y negligencia, causó el accidente que mató a mi esposa y dejó a Joaquín con las secuelas que hoy lo tienen en esta cama. El hombre que destruyó mi vida es el único que puede salvarla. ¿Aceptarías el regalo de alguien a quien juraste ver sufrir? 10 años atrás, yo tenía el mundo en mis manos. Mi esposa, Luz, era el centro de todo. Joaquín apenas era un bebé. Recuerdo que esa noche regresábamos de visitar a mis suegros. Mi esposa cantaba una canción de cuna. Entonces, un destello de luces largas y el sonido de neumáticos chillando contra el asfalto. Marcos no era un desconocido, era un empresario local, alguien que se creía por encima de la ley. Conducía al doble de la velocidad permitida, ebrio. El impacto fue seco, brutal. Luz murió instantáneamente. Joaquín sobrevivió, pero sus órganos internos sufrieron daños que los médicos llamaron silenciosos. En el juicio, Marcos no mostró una sola lágrima. Sus abogados lo sacaron de ahí con una sentencia mínima que cumplió en una prisión de lujo. Mi indignación era muy grande. Ese hombre y su dinero habían podido más que la justicia divina. Eso me destruyó por dentro, pero debía ser fuerte. Mi hijo me necesitaba. No podía hacer locuras. Mientras él recuperaba su libertad 2 años después, yo pasaba mis noches en hospitales, viendo cómo la salud de mi hijo se deterioraba lentamente como consecuencia de aquel golpe. Los médicos fueron claros. Joaquín necesitaba un trasplante o no pasaría de este año. Entramos en la lista nacional, pero mi tipo de sangre es raro, y el de Joaquín también. Pasamos meses viendo cómo se debilitaba, cómo dejaba de correr, cómo sus ojos perdían el brillo. Cada noche, al acostarlo, mi odio hacia Marcos crecía. Lo culpaba de cada pinchazo, de cada diálisis, de cada lágrima de mi hijo. Lo odiaba con una pureza que me daba miedo. Mi única consolación era saber que, según me dijeron, él había caído en la ruina, que la culpa y las demandas lo habían dejado en la sombra. Deseaba que estuviera sufriendo tanto como nosotros. Pero el destino tenía preparado un giro inesperado para todos. Un día, recibí un llamado mientras rezaba en una iglesia cercana al hospital. Era el doctor de Joaquín. Me citó en su consultorio con suma urgencia, aunque en su tono se podía percibir alegría. Cuando llegué allí al consultorio, me recibió con una sonrisa. Tenemos un donante altruista, Julián. Es una compatibilidad del 99%. Es casi un milagro. Por un segundo sentí una alegría que me hizo llorar. Pero luego el doctor bajó la voz. Hay algo que debes saber. El donante puso una condición. Quiere hablar contigo antes de proceder. Cuando pregunté el nombre, el mundo se detuvo. Era Marcos. Resulta que Marcos había estado siguiendo la salud de Joaquín desde las sombras. Había pasado los últimos 8 años estudiando medicina, trabajando en centros de rehabilitación, tratando de limpiar su alma. Al enterarse de la gravedad de Joaquín, se hizo las pruebas en secreto. Era compatible. Quería darme su riñón, pero no podía hacerlo de forma anónima. La ley de trasplantes de donante vivo requería mi consentimiento como tutor. Fui a verlo. Estaba en una habitación de espera, lejos de la de mi hijo. Se veía viejo, consumido.
No había rastro del hombre arrogante del juicio. «No busco tu perdón», me dijo con la voz quebrada. «Sé que no existe un mundo donde lo que yo haga sea suficiente, pero mi vida no vale nada, y la de tu hijo sí. Déjame hacer esto. Déjame saber que al menos una vez traje algo de luz a este mundo». Mi mente era un campo de batalla. Si aceptaba, le estaba dando a Marcos lo que más quería, el alivio de su conciencia. Le estaba permitiendo ser el héroe de la historia de mi hijo. Cada vez que viera a Joaquín sano, recordaría que parte del hombre que mató a su madre vive dentro de él. Pero si me negaba, si mi orgullo y mi odio ganaban, mi niño moriría. Mi familia se dividió. Mi madre me decía: «Es sangre por sangre, Julián, no lo permitas». Mis amigos decían: «Usa su cuerpo, es lo mínimo que te debe». Pero nadie estaba en mis zapatos. Creo que a pesar de las opiniones ajenas, siempre dentro mío esa balanza entre el amor y odio tenía una leve tendencia. Decidí firmar. No lo hice por él, no lo hice por su redención. Lo hice porque Joaquín es más importante, y donde quiera que esté, mi esposa Luz me dio la fuerza para soportar el dolor. Le debo proteger a nuestra familia, aún a pesar de mi odio por Marcos. La cirugía fue un éxito. Joaquín despertó con un color en las mejillas que no veía en años. Marcos tuvo complicaciones posoperatorias, pero sobrevivió. Nunca volvimos a hablar. No hubo abrazos ni cartas de agradecimiento. Él vive con su cicatriz y yo vivo con la mía. A veces miro a mi hijo correr y siento un escalofrío. Sé que dentro de él palpita el órgano de un hombre que odiaré hasta mi último aliento. Pero luego veo su sonrisa y entiendo que la vida es más complicada que los cuentos de buenos y malos. Hoy te pregunto a ti: ¿habrías dejado que el asesino de tu familia se convirtiera en el salvador de tu hijo? ¿O habrías preferido mantener tus manos limpias, aunque eso significara perderlo todo? Los leo en los comentarios. Gracias por quedarte hasta el final. Si eres de los que te emociona oír estos relatos con decisiones difíciles, suscríbete, dale like, activa la campana de notificaciones y mira la historia a continuación. Te espero en nuestro próximo Dilema.